El trasplante de membrana amniótica supone implantar un tejido biológico no ocular sobre el ojo para ayudar en su curación. Las propiedades de esta membrana son de gran ayuda y no podemos replicarlas con los medicamentos actuales. ¿Quieres saber cómo funciona? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 9 de septiembre de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 9 de la 8ª temporada correspondiente al mes de septiembre de 2024. En el tema principal de hoy vamos a hablar del trasplante de membrana amniótica, una cirugía en la cual aplicamos un tejido biológico, pero que no es del ojo, sobre la superficie de nuestro globo ocular. Una cirugía interesante, no bien conocida, que explicaremos los detalles, las indicaciones, por qué lo hacemos y las ventajas, los beneficios que nos ofrece este procedimiento. Pero antes, en la sección de noticias, vamos a hablar, a raíz de una publicación que podemos encontrar por internet, del efecto del uso de microscopios en nuestros ojos, del uso mantenido profesional o de estudiantes que usan microscopios ópticos durante muchas horas. ¿Qué le pasa cuando nuestros ojos fijan la mirada a través de estos dispositivos, de estos microscopios? Y por último, en la sección de preguntas vamos a hablar de una enfermedad famosa, conocida, histórica como la hemofilia y cómo afecta a nuestro sistema visual. Todos sabemos lo que es un microscopio. Es un dispositivo de amplificación, como una lupa pero a lo bestia, un sistema que nos permite ver cosas muy pequeñas a un tamaño que podemos discernirlo. Desde los viejos microscopios antiguos que tenían un solo ocular, que tenemos que mirar con un solo ojo, o los microscopios de juguetes o para niños que eran un poco parecidos, un aparato muy pequeño con un solo ocular, no estamos hablando de ellos, hablamos de los microscopios habituales, que tienen dos oculares que vemos con los dos ojos y que nos sirven para ver, pues como decíamos, objetos muy pequeños. No hablamos de los microscopios electrónicos, que ya son dispositivos más complejos y que miramos las imágenes a través de una pantalla. El uso de microscopio electrónico para el ojo, para la persona que lo esté utilizando, no difiere mucho o nada en absoluto de utilizar un ordenador, porque estamos mirando unas imágenes en una pantalla. Pero los microscopios ópticos, los normales, no se trata de un sistema más complejo tecnológico que toma imágenes y las digitaliza y nos las presenta en una pantalla, sino que son, como su propio nombre indica, ópticos. Usa tecnología óptica de lentes que lo que hace es amplificar y modificar la imagen de forma, iba a decir analógica, pero no, de forma óptica, o sea que no hay un sensor que esté capturando las imágenes y nos las presenta en una pantalla, sino que es un sistema de lentes que nos lo presenta directamente a nuestros ojos. Hay una publicación que dejaré en las notas del programa que me la ha enviado Blanca por Twitter y que me lo manda para ver cómo de cierto es, cómo de no cierto y comentarlo un poquito. En esta publicación pues te habla
de lesiones o problemas oculares que puedes tener si utilizas de forma regular e intensiva y con frecuencia este tipo de dispositivos y miras mucho rato por los oculares de un microscopio. Habla en esta publicación de fatiga visual, habla de efectos de graduación, como podrían verse afectados, y también habla de lesiones más severas, enfermedades o daños más severos en el ojo, en la mácula o en la retina. Antes de profundizar, antes de ver en detalle de qué estamos hablando, qué es lo que pasa, vamos a explicar qué es lo que hay de diferencia en el uso de nuestros ojos cuando utilizamos estos microscopios ópticos en relación con cuando usamos pantallas o cuando estamos utilizando los ojos de forma natural, cuando vemos objetos de la realidad, tanto con luz natural como con luz artificial. Aquí en la publicación hace una diferencia y es pertinente hacerla entre lo que es luz directa versus luz indirecta. Hay que ponerle su contexto, pero sin que nos preocupemos demasiado, sin darle excesiva importancia a eso. Hablamos de luz indirecta cuando hay una fuente de luz natural o artificial que normalmente viene de arriba e ilumina una escena, una serie de objetos, y entonces la luz que llega a nuestros ojos ha rebotado en los objetos que estamos mirando. Y luz directa significa que estamos mirando a la fuente de luz. En el caso de las pantallas, una pantalla de visualización, la del móvil, la de la tablet, la de un ordenador, son fuentes de luz directa, no es luz rebotada de la luz del techo o la luz del sol, como en las pantallas de tinta electrónica. No, las pantallas de las tablets y móviles y ordenadores convencionales son diodos, son fuentes de luz directa que llegan hacia nosotros. Pues con el microscopio óptico pasa algo parecido. Hay una iluminación de la muestra de tejido, lo que estamos viendo con el microscopio, y entonces es luz directa que va a nuestros ojos, no es luz indirecta. ¿Qué problema tiene la luz directa versus la luz indirecta? Y ese problema nos afecta tanto cuando usamos pantallas como el microscopio, quizá más en el microscopio. Cuando estamos mirando una escena, una realidad visual con luz indirecta, la fuente de luz que normalmente viene de arriba, enfoca el entorno, todos los objetos que hay en nuestro entorno, tanto los que están en nuestra visión central como en la periférica, más o menos homogéneamente iluminados. Puede haber áreas de luces, de sombras, pero más o menos la escena tiene una iluminación coherente, homogénea, similar, con ciertas diferencias, pero a la hora de unas funciones de calibración de imagen y de adaptación al tipo de iluminación, para nuestros ojos es más fácil y está acostumbrados en escenas naturales o incluso con iluminación artificial, pues pasa un poco lo mismo. Una luz que ilumina de forma difusa los objetos que estamos mirando. Cuando miramos a una fuente de luz directa, como las pantallas o microscopio, lo que tenemos delante en el centro del campo visual tiene muy buena iluminación porque es luz directa, pero lo que está a nuestro entorno, en la periferia de nuestro campo visual, lo que no es justo el centro de la pantalla o en el microscopio, la parte periférica que está tapada por los propios oculares, está muy oscuro. Eso, por una parte, nos da la sensación de que vemos mejor, de que está muy contrastado el centro de la imagen, nos puede ayudar a diferenciar bien los detalles, pero produce una alteración con respecto a nuestra forma natural de ver. Digamos que el centro está muy iluminado, pero la periferia está poco iluminada. Y con respecto a cómo el ojo se adapta a la iluminación general, es difícil, porque por una parte, la iluminación global de todo el campo visual es tirando oscura, pero es que en el centro hay una luz demasiado intensa con respecto al resto. Y eso implica desajustes a la hora de adaptarse, y eso puede producir fatiga visual a largo plazo. En ese sentido, efectivamente, los microscopios ópticos pueden producir fatiga visual, porque además es eso. Normalmente nos colocamos los oculares bastante cerca. El objetivo de los oculares con ese cilindro negro es tapar la luz periférica. Y eso bien, porque nos da mucho contraste, pero eso puede producir fatiga visual. Otros factores que contribuyen a la fatiga visual y a otros síntomas relacionados es que estamos haciendo una tarea visual exigente, nos estamos fijando, concentrando nuestra atención a lo que estamos viendo, y eso disminuye nuestro parpadeo, nuestra frecuencia de parpadeo. Pasa algo parecido como cuando estamos leyendo o estamos utilizando pantallas.
dejamos de parpadear con tanta frecuencia y eso produce sequedad. Y la sequedad produce fatiga o síntomas visuales por otros motivos. También pueden haber pequeños desenfoques o problemas de graduación que no estén bien corregidos porque no llevamos gafas, porque no sabemos que tenemos esos defectos, o aunque llevemos gafas no vamos perfectamente corregidos. En ese contexto, como es una tarea visual exigente, estamos viendo objetos detenidamente, aunque lo veamos con aumentos, pues tenemos que fijarnos mucho y cuando no está perfectamente enfocado tenemos que esforzarnos más. Eso incluye también el tema de que el microscopio tenemos que enfocar la imagen. Nosotros de forma manual normalmente pues hay una ruedecilla, un mando que tenemos que enfocar la imagen. Ese enfoque a veces no es perfecto, es lo suficientemente bueno como para que nos dé la sensación de que vemos la imagen nítida y sin embargo no es nítida del todo y ese pequeño desenfoque, ese proceso constante de tener que ir enfocando y desenfocando a diferentes distancias, pues eso también nos cansa. La imagen de los dos ojos es separada. Cada ocular nos da una imagen diferente que es casi la misma o más o menos la misma. Sin embargo, cómo están las imágenes relacionadas entre sí, cómo de paralelas o cómo de aproximadas entre sí están, no es exactamente igual que en la vida normal. En la vida normal, cuando hay un objeto que está muy cercano, tenemos que enfocarlo de cerca, con lo cual el músculo que enfoca de cerca tiene que hacer un esfuerzo, y eso está relacionado, proporcionado con la cantidad de acomodación de aproximar los ejes visuales de ambos ojos hacia la raíz de la nariz para aproximarlo y que esté mirando realmente el mismo objeto cercano. Con lo cual, cuanto más enfocamos de cerca, más aproximamos los ojos. Es decir, la acomodación, ese enfoque está relacionado con la convergencia, aproximar los ejes de los ojos. Esto puede estar no bien relacionado en el microscopio, porque el enfoque es virtual, no es el objeto que estamos mirando, la sensación virtual de dónde está en centímetros del ojo no es el mismo que el real, porque el sistema de lentes cambia esa distancia virtual. Y entonces no está relacionado esa convergencia con esa acomodación. Esa ruptura de esa proporción puede afectar a cómo movemos los ojos y cómo coordinamos nuestros ojos entre sí. Podría desencadenar pequeños estrabismos latentes o ese esfuerzo de compensar ese estrabismo latente también nos fatiga los ojos. Por lo tanto, como secuelas, efectivamente fatiga visual nos puede producir el uso mantenido de microscopios ópticos por varios motivos, por la tarea visual, la iluminación, el enfoque, pequeños defectos de graduación que no teníamos previamente, en fin, hay una serie de motivos que pueden producirnos fatiga visual. También es cierto que si tratamos esos motivos, si cuidamos y no subimos tanto la luz, si parpadeamos, si hacemos pausas e incluso usamos lágrimas artificiales, si corregimos previamente los defectos de graduación que tienen nuestros ojos, podemos disminuir o desaparecer la fatiga visual, pero hay motivos por los que el microscopio puede producirnos fatiga visual. Por otra parte, con respecto a los defectos de graduación, ametropías como miopía, astigmatismo, hipermetropía, el artículo se postulaba que podía producirlos o exacerbarlos. Pero eso no es cierto. Podía producir alteraciones en la acomodación, en el enfoque. No es un enfoque normal, sino virtual, porque el sistema de lentes el que lo hace. Estamos enfocando todo el rato a la misma distancia y no estamos descansando y cambiando el enfoque lejos cerca. Puede producir alteraciones de la acomodación, lo mismo que el uso de pantallas. Incluso lo mismo que el estar leyendo muchas horas seguidas. Pero lo que es ametropías reales, defectos de graduación reales que vaya a producir o vaya a empeorar una miopía real, no una falsa miopía, una miopía real o un astigmatismo, una hipermetropía o una vista cansada, eso no va a producirlo, por lo menos en adultos. Otra secuela que se le pretendía relacionar, lesiones orgánicas en los ojos. Realmente no es así, por lo menos en los microscopios modernos. En los microscopios más antiguos, con luces más intensas, podría ser durante muchas horas, pero los microscopios modernos utilizan cada vez luces que dan buena claridad, buen contraste, pero poca energía o energía de la que puede dañar nuestras células sensibles de la retina y de la mácula. Con lo cual, aunque en el artículo quieren encontrar por asociación pues una persona o unas pocas personas, resulta que ya eran miopes o tenían ya la retina o la mácula predispuesta a tener lesiones por otras causas, pues tuvo esto. Bueno,
pero lo estás atribuyendo al uso de microscopio y no a otras causas. Entonces, aunque quieren encontrar una asociación temporal, no hay una relación causa-efecto y además es muy improbable, precisamente porque esos microscopios están muy pensados para utilizarlo durante horas seguidas. O sea que fatiga visual, sí. Síntomas parecidos de dolor de cabeza, ojo seco, etc. Sí, porque es una actividad visual exigente y entonces pues no hacemos los pasos adecuados y abusamos, sí. ¿Nos va a producir miopía o astigmatismo o graduaciones? De por sí no. Nos puedes compensar lo que tenemos o hacerla más patente, porque estamos utilizando mucho los ojos, pero no va a hacer que tengamos más dioptrías, por lo menos de miopía de verdad. Falsa miopía sí, pero miopía de verdad o otras graduaciones no. Lesiones graves en los ojos, enfermedades de verdad por utilizar el microscopio, no. El tema principal de hoy, el trasplante de membrana amniótica en el ojo, lo ha propuesto Monse por Telegram. La membrana amniótica tiene que ver con la gestación, con las mujeres embarazadas y el embrión y el feto. Esta bolsa amniótica contiene el líquido amniótico, el embrión, cuando ya va creciendo el embrión, el feto. O sea que es, digamos, el contenido del útero cuando hay una gestación, cuando hay un embarazo, pues es el amnios, ¿no? Las bolsas amnióticas y lo que tiene todo el interior. Concretamente, para nosotros quedarnos con esta membrana, esta bolsa que envuelve a lo que es el producto de la gestación, el feto, el embrión y la placenta, pues nosotros la extraemos después de un parto. Se coge concretamente la placenta pues tiene la parte más interna que es el corión y lo que es la membrana externa es esa membrana amniótica la que se separa. Se separa del resto de la placenta, se limpia bien, se hacen unas pruebas para comprobar que no hay enfermedades infecciosas, no hay virus, no hay bacterias. Se limpia, se congela y se prepara para su posterior uso. ¿Por qué nos interesa el uso de membrana amniótica en algunas enfermedades de los ojos? Por su capacidad de disminuir o suprimir o disminuir la inflamación, la cicatrización y favorecer la regeneración. ¿Qué problemas oculares pueden beneficiarse de ello? Son problemas sobre todo en la superficie del ojo. También se ha utilizado ya de forma más anecdótica en algunas cirugías de dentro del ojo, por ejemplo para agujeros maculares. Se ha usado y se usan de vez en cuando parchecitos de membrana amniótica, pero vamos a ignorar esos usos más infrecuentes o exóticos y vamos a centrarnos en el uso principal, que son las lesiones graves de la superficie del ojo. La superficie del ojo es la conjuntiva, ese tejido que nos cubre lo blanco del ojo y también recubre la parte interna de los párpados, y la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo que está por delante del iris y del humor acuoso. Cuando hay una lesión en la superficie del ojo, en la córnea o la conjuntiva, o ambos dos, cuando es una lesión extensiva con un gran componente inflamatorio, nos puede interesar utilizar la membrana amniótica. ¿Por qué? Cuando hay mucho componente inflamatorio, significa que vienen muchas células defensivas a esa superficie dañada y esas células defensivas, en su intento de protegernos contra agentes externos y microbios, liberan a ese medio proteasas, que son enzimas que producen destrucción de tejido de células enemigas, lógicamente, de bacterias que puede haber ahí, pero también destrucción del propio tejido, con lo cual la propia inflamación aumenta el daño del tejido. Con lo cual, mucho componente inflamatorio y cuando se va a regenerar un tejido dañado, cuando tenemos un daño, una lesión en la superficie, en la conjuntiva o en la córnea, cuando llega el momento de regenerar ese tejido, se multiplica una serie de células. Y hay dos procesos que están complementarios y que suceden a la vez. Uno es la cicatrización, que implica que hay células que se multiplican rápidamente y cubren el tejido con una cicatriz. Esa cicatriz no es igual que el tejido original, pero crece muy rápidamente. Se producen unas células que se llaman fibroblastos o miofibroblastos que producen proteínas y un tejido de sostén
fuerte, rígido, pero que no es de la misma naturaleza, la misma calidad que el tejido que había antes. Y el otro proceso es la regeneración, en los cuales las células que crecen y se diferencian no son fibroblastos o miofibroblastos, sino son las células originales, las que hubiera ahí. Entonces producen una malla de proteínas de mejor calidad, porque son las originales, es más lento de producir, pero es mejor, más elásticas, y cuando hay que regenerar el epitelio, que son las capas de células más superficiales, pues ese epitelio cuando regenera, pues son de las células originales. Mientras que cuando hay una cicatrización, el epitelio y las células superficiales pueden ser células de otra naturaleza diferente, más fuertes, crecen más rápidamente, pero que no tienen las mismas propiedades que las originales. Por ejemplo, si hablamos de la córnea, si se produce un daño profundo en la parte más profunda de la córnea, pues se produce una cicatrización y ese tejido fibroso nuevo no es transparente, pero es que la córnea tiene que ser transparente, si no, no vemos bien. Y lo mismo, si el epitelio, las células de por encima, en vez de ser transparentes, es de otra naturaleza, otras células no están bien diferenciadas a células de la córnea y vienen con vasos sanguíneos, lo mismo, no tiene que haber vasos sanguíneos en la superficie de la córnea, si no, no vemos bien. Con lo cual, una cicatrización de la córnea nos produce pérdida visual definitiva, aparte de otros problemas, así que nos interesa que la córnea regenere más que cicatrice. Y lo mismo pasa en la conjuntiva. En la conjuntiva nos interesa que se regenere, se produzca una regeneración con una conjuntiva igual de elástica que antes. Si hemos perdido una parte de la superficie de la conjuntiva, hemos perdido también glándulas lagrimales que contienen la conjuntiva, glándulas que producen lágrima, y nos interesa que regeneren las glándulas lagrimales y la conjuntiva con la misma elasticidad. Si se produce más cicatrización, no se produce un tejido tan elástico, se pueden producir que en la conjuntiva se pegue entre sí, la parte de la conjuntiva del ojo con la parte de la conjuntiva del párpado se puede pegar entre sí, con lo cual se produce una menor elasticidad, no podemos mover el ojo y los párpados de forma adecuada, sino se queda como atascados, restringe nuestros movimientos y se produce un ojo más seco, porque no, cuando se cicatriza la conjuntiva y no se regenera, perdemos glándulas lagrimales, el ojo se nos queda seco. Por lo tanto, cuando tenemos una lesión de la superficie del ojo, de la córnea, de la conjuntiva, tenemos que disminuir la inflamación, disminuir lo posible la cicatrización y aumentar la regeneración. La regeneración es más lenta, exige más diferenciación de las células se multiplican, pero les cuesta más volver a cubrir la lesión, pero es de mejor calidad. Todo eso lo hacemos con medicamentos antiinflamatorios como corticoides en gotas o en pastillas. También podemos ayudar a aumentar la regeneración y frenar la cicatrización con gotas de suero autólogo. Suero autólogo significa coger la sangre del paciente, filtrarla, quitarle las células y otras proteínas que nos interesan y nos quedamos con unas proteínas y unos factores de crecimiento que tiene la propia sangre que disminuyen la cicatrización y aumentan la regeneración, estimulan el crecimiento de las células y que se diferencien en el buen sentido para que vuelvan a tener la función original. Todo eso lo podemos hacer, pero hay otro par de cosas que no podemos hacer. Por una parte, ofrecer un sustrato, un andamiaje, cuando hay un daño profundo, que sirva como de base. Y tampoco estamos ofreciendo una cobertura. Ese tejido queda como al aire y se está rozando constantemente cada vez que parpadeamos o cerramos los ojos. Entonces nos interesaría tener, aparte de las gotas y las pastillas, el tratamiento medicamentoso, un procedimiento, un sistema que ayude a disminuir la inflamación, disminuir la cicatrización, aumentar la regeneración y también nos ofrezca, por una parte, un sustrato como un andamiaje para que esa pérdida de tejido en la córnea o en la conjuntiva pues se puede regenerar sobre algo que ya existe, que no tengamos que crearlo todo desde el principio, y también una cobertura, cubrir ese tejido dañado para que el roce continuo con los propios párpados pues no sea perjudicial. Esas 4 cosas las puede hacer la membrana amniótica. Esta membrana, que procede de la placenta, de los procesos de embarazo,
disminuye la inflamación, tiene propiedades antiinflamatorias y aumenta la regeneración. Promueve la diferenciación celular. Esas células madre que se están creciendo y reproduciendo, pues se diferencian y se especializan para su función original y disminuye la cicatrización. O sea que ayuda a seguir el mismo efecto que también conseguimos con otras gotas, con otros tratamientos medicamentosos, pero la membrana amniótica potencia esos dos efectos y ofrece otras dos cualidades únicas. Ofrece un sustrato. La membrana amniótica como tejido es muy parecido a la conjuntiva, con lo cual pues tienes un daño en la conjuntiva, lo colocas en la conjuntiva, donde el hueco donde ya no hay conjuntiva, y las células que se regeneran pueden regenerarse tomando como modelo y como base la propia membrana amniótica, con lo cual sirve como andamiaje para reparar. Y por otra parte también podemos cubrir esa lesión en la conjuntiva o en la córnea como, digamos, protección, pero protección en plan bien, una protección biológica para que el roce con los párpados cuando parpadeamos o cerramos los ojos no sea perjudicial. Entonces tiene esas 4 funciones. ¿Para qué lo indicamos? Pues lesiones en la superficie del ojo con gran componente inflamatorio o componente destructivo. Por ejemplo, en las quemaduras químicas en la fase aguda, cuando ha caído un ácido o una base o un álcali en la superficie del ojo, ya no en los párpados. Si nos hemos dado tiempo a cerrar los párpados, pues puede ser una quemadura en la piel, pero es más grave cuando nos ha pillado con los ojos abiertos y lo que se quema es la córnea o la conjuntiva. Hay un gran componente inflamatorio que hace que esa inflamación destruya el tejido días después de habernos expuesto a ese ácido o a esa base. Y en ese sentido, aparte de los tratamientos con gotas y a veces con pastillas, el usar los primeros días esa membrana amniótica disminuye la inflamación y también inhibe la cicatrización y favorece la regeneración. También nos interesa cuando hemos hecho una resección conjuntival amplia, es decir, hemos operado y hemos tenido que quitar una superficie amplia de conjuntiva. Por ejemplo, había un tumor o una cicatriz, hemos quitado un pterigion, que es un tejido que crece hacia la córnea, o pues en una cirugía de estrabismo pues había muchas cicatrices porque han sido varias cirugías previas y ese tejido es de mala calidad y quitamos ese tejido. ¿Cómo cubrimos ese tejido? Porque si lo dejamos al aire va a producirse mucha inflamación y no va a regenerar bien, va a hacer cicatrizaciones malas, por decirlo así. Pues lo cubrimos unos días con membrana amniótica y de esa forma pues solucionamos el problema unos días, un tiempo, hasta que se produce una regeneración buena y volvemos a conseguir una conjuntiva de buena calidad en la zona que hemos quitado. Luego también en úlceras o defectos epiteliales, tanto en la córnea como en la conjuntiva, una enfermedad que produce úlceras o lesiones superficiales en el epitelio, pero que o son recidivantes, que se van produciendo úlceras una y otra vez, o hay un defecto, una úlcera, que es que no se cura rápidamente como suele ser lo normal. Eso es ya en enfermedades previas de los ojos. Cuando, por ejemplo, la córnea, sus células madre, las células que regeneran los defectos, que esas células están en la periferia, en el limbo, no funcionan bien. Hay una insuficiencia límbica. Las células madre no funcionan bien. En ese contexto, el uso de membrana amniótica favorece la actividad de esas células madre. O, por ejemplo, también sucede en la conjuntiva, en enfermedades de la conjuntiva, como los que se llaman pénfigos o pénfigoides. Son enfermedades un poco complejas de explicar, tampoco ahora nos vamos a entrar en detalle, pero que se producen úlceras de repetición y lesiones inflamatorias. Entonces, en ese contexto, si ponemos una membrana amniótica, pues estamos eliminando las complicaciones de esa úlcera o de esas úlceras y que regeneren de una forma correcta. Entonces ya sabemos por qué funciona la membrana amniótica y en qué caso lo estamos utilizando. Pero ¿cómo lo colocamos? Eso es, pones una lentilla, la membrana amniótica se echa en gotas, no. La membrana amniótica es un tejido anatómico que hay que colocarlo mediante una operación. Es una intervención quirúrgica donde colocamos la membrana y la tenemos que fijar en el ojo. Se pueden colocar de diferentes maneras. No voy a entrar en muchos detalles, pero se puede colocar como injerto, digamos rellenando un hueco, pues una perforación, un adelgazamiento en la córnea o en la conjuntiva. Y también se puede poner como recubrimiento.
por encima de una lesión grande, lo pones como si fuera no una lentilla, pero sino como una venda, como una banda que cubre eso. Se puede combinar, puedes poner un injerto de una capa o varias capas en el hueco y luego sobre todo ello se pone otra membrana. Puedes ir jugando con varias capas de membrana o varias técnicas en el mismo sitio, en la misma enfermedad, en el mismo procedimiento. Y luego, ¿cómo se fija? Una vez tenemos la membrana puesta con la dimensión, la forma que queríamos sobre el área que queríamos, se puede poner con sutura, con unos puntos muy finos que sujetan la membrana al tejido que hay debajo, o con pegamento. Existe una cosa que se llama pegamento biológico, que no es exactamente como el pegamento industrial o doméstico, pero funciona más o menos parecido, o puedes combinarlo las dos. Puedes poner pegamento y suturar las dos cosas. Luego, la membrana se queda en el ojo unos días. Tiene un efecto de unos pocos días, raramente ya una semana, y luego la membrana se degenera y luego se suelta, por decirlo así. Muchas veces, pues si ya ha hecho su efecto, también lo podemos quitar nosotros si ya no hace falta más y luego retiramos los puntos que habíamos colocado si los puntos no se reabsorben solos. El efecto son de unos días. Hace el efecto antiinflamatorio, anticicatricial y prorregenerativo y luego ya en la membrana óptica desaparece, se cae sola o la retiramos nosotros si hiciera falta. Y podemos volver a repetirlo, podemos volver a colocar otra membrana amniótica sin ningún problema. Que le hayamos usado en un momento dado no impide que lo usemos más adelante y su efecto no disminuye con el tiempo. Conclusión. ¿Es un tratamiento milagroso y soluciona todos nuestros problemas? No. No quiere decir que en cuanto lo uses ya hay 0 cicatrizaciones y te regenera perfectamente. No hace milagros, pero ha mejorado bastante estos casos de lesiones graves de la superficie ocular. El pronóstico ha mejorado mucho en conjunción con otras cosas. No es, tiene esto, membrana y ya está. No. Membrana amniótica, más muchas gotas, antibióticos, antiinflamatorios en gotas y otros procedimientos que a veces se usan a la vez. Pues a veces tenemos que trasplantar células madre en la córnea, en el limbo de la córnea. O hay una lesión grave en la córnea, tenemos que hacer un trasplante de córnea, total o parcial. Entonces, trasplante de córnea más membrana amniótica, por ejemplo. Pero en total, en combinación con otros tratamientos que hay que hacer, la membrana amniótica pues ofrece grandes ventajas en estos pacientes. En la sección de preguntas de los oyentes nos ha llegado una cuestión que ha puesto Monse en el grupo de Twitter. Nos pregunta sobre las personas hemofílicas y si son más susceptibles en padecer patologías oculares. La hemofilia es una enfermedad histórica, conocida. Hemos leído pues, de los zares de Rusia que tenían hemofilia en la familia, en los últimos zares. Esa enfermedad nos afecta a la sangre y es un trastorno de la hipocoagulabilidad. Eso quiere decir que coagulamos peor la sangre. Cuando tenemos un pequeño golpe, una pequeña herida, en vez de cerrarse rápidamente esa herida y dejar de sangrar rápidamente, nuestro sistema de la coagulación funciona peor. Las personas hemofílicas les faltan ciertos factores, ciertas proteínas de la coagulación, con lo cual producen coágulos mucho peor, más lentamente y de forma más ineficiente, con lo cual tiene predisposición a sangrados. Hay que explicar que en estos trastornos de la coagulación sanguínea es más peligroso para el ojo y también para otros muchos órganos, lo contrario, los trastornos de la hipercoagulabilidad y trastornos relacionados como hiperviscosidad o mayor agregación plaquetaria. Estas enfermedades contrarias que predisponen a tener más trombos producen más oclusiones vasculares, oclusiones, trombos, tapones en arterias o en venas. Y eso en muchos órganos y también el ojo suele ser más grave. El trastorno contrario, el que estamos hablando ahora, el de la hemofilia y enfermedades relacionadas, de peor coagulación, pues predisponen a las hemorragias. ¿Qué es lo que producen en los ojos?
Pues principalmente hemorragias bajo la conjuntiva, pero eso es en la superficie del ojo y no afecta al ojo de por sí, con lo cual no es muy importante. Y hemorragias en el ojo, pero principalmente en la parte delantera del ojo, lo que se llama cámara anterior. Cámara anterior es el espacio que va desde la parte de atrás de la córnea hasta el gel vítreo, hasta la parte posterior. Eso abarca el humor acuoso, ese líquido transparente que es básicamente agua, que está atrás de la córnea, que envuelve todo el iris y llega hasta el cristalino. Y también llega a otra estructura detrás del iris que se llama cuerpo ciliar. Cuando se produce un ifema, implica que las estructuras que tienen vasos sanguíneos pueden sangrar. La córnea no sangra, el humor acuoso en principio es agua con iones, pero no tiene sangre, y el cristalino tampoco tiene sangre. Con lo cual, la sangre tiene que venir o del iris o de lo que hay detrás del iris, que es el cuerpo ciliar. El ifema, que es el sangrado en la cámara anterior, casi siempre, lo más habitual, es que se produzca por un golpe, lo que se llama ifema traumático. Te das un golpe contundente e importante en el ojo y entonces un vaso sanguíneo del iris o detrás del iris se rompe y la sangre sale al humor acuoso. Entonces en el humor acuoso hay sangre, ves un nivel de sangre o células sanguíneas pues detrás de la córnea y delante del iris, es lo que se llama ifema. En el caso de los hemofílicos, el ifema es más grave porque se produce con traumatismos de menor intensidad y sangra más porque tarda más tiempo en interrumpirse el sangrado. Ifemas son sangrados más graves y con más riesgo de volver a sangrar en los siguientes días. Incluso se puede producir lo que se llama ifema espontáneo. Ifema, sangrado sin que haya habido un traumatismo, o por lo menos un traumatismo que el paciente recuerde. Eso es más grave que la hemorragia externa, la hemorragia subconjuntival. Pero el pronóstico inicialmente no suele ser desastroso. El sangrado suele desaparecer, pero hay que tener cuidado de que no sube la tensión o de que la sangre no se quede mucho tiempo en la cámara anterior para que no impregne la córnea, para que el pigmento sanguíneo al final no difunda hacia el interior de la córnea y eso puede hacer perder visión. Por lo tanto, sí, la hemofilia puede producir sangrado de cierta importancia en el ojo, el ifema espontáneo, no es tan catastrófico, pero puede producirse. Sin embargo, sangrados en la parte de atrás del ojo, sangrados en el vitrio, que se llama hemovitrio, o sangrados en la retina, pues en principio, aunque por supuesto teóricamente hay más facilidad o más predisposición o más tendencia, no es algo especialmente relevante. Cuando hay sangrados en la parte posterior del ojo, suele ser por problemas propios del ojo. O tienes una diabetes o has tenido un problema vascular previo que ha alterado los vasos sanguíneos. Entonces sí, hay predisposición al sangrado. Pero por problemas de la propia sangre, discrasis sanguíneas como la hemofilia, no predispone especialmente al sangrado en la parte posterior del ojo. Sí, en la parte anterior, ifema hasta cierto punto, no demasiado. Y sí, sangrados externos en la conjuntiva, pues puede producirlos. Realmente, las complicaciones que tienen los hemofílicos a día de hoy son muy diferentes a las que tenían en las décadas o en los siglos previos, porque ahora existe tratamiento para la hemofilia. A los pacientes con hemofilia se les aporta los factores de coagulación que les faltan, con lo cual no es que lleven una vida exactamente normal, pero tienen muchas menos complicaciones que antes. Pero incluso lo que pasaba hace décadas o hace siglos, los hemofílicos que no estaban tratados porque no existía la medicina, no había avanzado lo suficiente, tenían complicaciones en muchos sitios, pero en los ojos no era donde tuvieran las complicaciones más graves. O sea que el ojo no es un sitio donde los hemofílicos y los trastornos en general de la hipocoagulabilidad produzcan un especial impacto. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado de membrana amniótica, el implante de un tejido biológico de otro sitio al ojo. ¿Por qué lo utilizamos? Hemos aprovechado para hablar de conceptos como inflamación, cicatrización, regeneración y cómo utilizamos estos trasplantes de membrana amniótica en combinación con otros tratamientos para tratar enfermedades graves de la superficie del ojo.
También hemos hablado de los microscopios, los microscopios ópticos, y cómo su uso puede causar síntomas en los ojos, pero no van a producir realmente enfermedades. Y finalmente hemos hablado de una enfermedad histórica, conocida como la hemofilia, y cómo puede afectar a nuestra salud visual. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.